presentes, señor congresista Jorge Rimarachín, presidente de la Comisión de Descentralización, congresista Manuel Damer, señor viceministro, a todos y cada uno de los asistentes, agradecerles su participación, pedirles las disculpas del caso por las complicaciones para el ingreso, las dificultades logísticas propias de la coincidencia de este evento con uno protocolar del Congreso de la República, y las disculpas a quienes estén parados todavía a estas alturas. No sé si todo el mundo ha logrado ingresar. Sin embargo, a pesar de estas dificultades y de la incomodidad que haya podido generar, quiero celebrar la convocatoria multitudinaria, casi podría decirse, a este evento que revela la importancia, la gravitación y la urgencia del tratamiento de este tema, que es el ordenamiento territorial. Y por lo mismo cabe la felicitación a la Comisión de Descentralización, la persona del congresista Jorge Rimarachín, así como a las diferentes organizaciones que integran la plataforma por el ordenamiento territorial, organizaciones de la sociedad civil, incluyendo la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, la Red de Municipalidades Rurales del Perú y la Asamblea de Municipalidades Provinciales, quienes también han participado en la organización y la convocatoria de este evento. Quisiera empezar haciendo un poco eco de lo que ya adelantó el presidente de la Comisión, del diagnóstico sobre el cual partimos para plantear la necesidad imperativa, creemos, de una política de ordenamiento territorial y por lo tanto de una ley de ordenamiento territorial. El diagnóstico que queremos compartir con ustedes es el de un país, el nuestro, mega diverso, pluricultural, multilingüe, con una enorme riqueza y un enorme potencial, que sin embargo creemos no ha sido adecuadamente aprovechado por un modelo de desarrollo enfocado esencialmente en el crecimiento económico, basado en un modelo, en un esquema primario exportador, por ejemplo, la minería en la sierra, los hidrocarburos en la Amazonía, la agroexportación en la costa, con una concentración de la escasísima industria que tenemos, el comercio y los servicios en algunas pocas ciudades, principalmente de la costa. Un modelo entonces que no ha permitido la articulación con el mercado, con los mercados internos, y por consiguiente no ha promovido una generación de empleo de manera significativa, lo cual, por ejemplo, junto con la violencia política o el abandono del Estado y la ausencia de promoción de actividades productivas y de la provisión de servicios, ha significado un despoblamiento de las zonas rurales con la consiguiente migración a las ciudades, donde tampoco se goza de importante infraestructura, ni servicios, ni de oferta laboral. En fin, un crecimiento económico que también se traduce en crecimiento de la economía informal, comercio ambulatorio, microempresas e incluso economía delictiva, tala indiscriminada, minería ilegal, narcotráfico, contrabando, economía informal e ilegal que además se retroalimenta y se articula con la economía formal. Esto en el marco de una debilidad institucional, un Estado, creemos, centralizado, ausente, sin capacidad real de fiscalización, de regulación y menos aún, lamentablemente, de planificación. No tenemos, por ejemplo, una política de diversificación económica ni de articulación de las políticas públicas a la gestión del territorio. Una debilidad institucional acentuada además por la corrupción, que es uno de los males ya endémicos en nuestro país, y debilidad democrática además por la falta de mecanismos de participación ciudadana, ni siquiera en el caso de los pueblos indígenas a quienes les corresponde por mandato constitucional en virtud del convenio 169 de la OIT. En el marco entonces de una debilidad institucional y democrática, pero además en el marco de un cambio climático que afecta particularmente a nuestro país, siendo este uno de los más vulnerables y significando en los últimos años una drástica reducción de los volúmenes de agua disponibles, una drástica reducción de nuestros glaciares, un proceso creciente de desertificación, entre otras cosas. Esto entonces, creemos, ha reforzado desequilibrios socioeconómicos y desórdenes ambientales que en el territorio se traducen, por un lado, en
una ocupación desordenada y desequilibrada entre lo rural y lo urbano, entre la costa, la sierra y la selva. Por ejemplo, tenemos que de los 30 millones de peruanos, el 50% vive en la costa, 75% en zonas urbanas, con una concentración particular en Lima, Trujillo, Piura, Chiclayo, Arequipa, es decir, unas pocas ciudades. 33% de la población se concentra en Lima, y esto lo grave es que tiene una tendencia a acentuarse por la tasa de crecimiento, que es mucho mayor en el ámbito urbano que en el ámbito rural. Y lo preocupante es que esta concentración poblacional se da justamente donde menos disponibilidad hay de recurso hídrico, con el consiguiente riesgo de desabastecimiento e inclusive de estrés hídrico. Y además con la instalación de asentamientos poblacionales en zonas de riesgo por desastres naturales. Entonces, ocupación desordenada y desequilibrada del territorio, pero también presión desmedida y desordenada sobre el territorio ahí donde hay recursos naturales. Y para poner un ejemplo, el área de concesiones mineras en nuestro país en los últimos 6 años se ha prácticamente duplicado. Hemos pasado del 2006 al 2012 de aproximadamente 10 millones de hectáreas concesionadas para la minería a 24 millones. En algunas provincias el porcentaje llega a ser dramático. Siempre hago mención de la provincia de Chumbivilcas, en la región a la que represento, en Cusco, cuyo territorio está concesionado para la actividad minera en un 78%. Resulta que si sumamos el territorio de la costa y la sierra, el 45% de esta suma, 45% del territorio está concesionado también para la minería. En el caso de la Amazonía, 20 millones de hectáreas están lotizadas, según Perú Petro, para destinarse a exploración y extracción de hidrocarburos. Para poner otro ejemplo, en el caso del departamento de Loreto, prácticamente la mitad de su área está concesionada en este sentido, está lotizada para la actividad hidrocarburífera. Y tenemos también, con la ocupación desordenada del territorio, la presión desmedida por el uso de los recursos naturales, una infraestructura y servicios también mal distribuidos, inversiones públicas y privadas no necesariamente ordenadas, ni sostenibles, ni rentables. Vemos cómo la infraestructura, como carreteras, aeropuertos, puertos hidroeléctricas de grandes dimensiones, en muchos casos, y seguramente estarán pensando ya ustedes en algunos ejemplos, no han respondido a las necesidades locales ni a los planes de desarrollo existentes, ni mucho menos han significado la creación de nuevas oportunidades y el mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones locales. Y adicionalmente esto ha generado también, o está generando, una pérdida de biodiversidad por el uso no sostenible de los recursos naturales, traduciéndose, por ejemplo, en subutilización de tierras agrícolas, erosión, pérdida de fertilidad de los suelos, desertificación, deforestación, degradación de pastizales, etcétera, etcétera. Todo esto con un costo ambiental para nuestro país. Según algunos datos, los costos ambientales equivaldrían en el Perú a cerca del 4% de nuestro Producto Bruto Interno. Y adicionalmente, para completar este diagnóstico, tenemos pues presencia de alta conflictividad social. Son conocidas las cifras de la Defensoría del Pueblo que señalan regularmente mes a mes que los conflictos sociales van en el número de entre 150 y 200, y que de este número entre el 60 y el 70% son de naturaleza socioambiental, es decir, tienen que ver con disputas, conflictos por el uso del territorio y los recursos naturales. En fin, parece que la concepción de territorio en nuestro país fuera la de un espacio con recursos naturales a ser explotados y de un soporte para la inversión, en el que incluso, y forzando de repente un poco el esquema, las poblaciones que ocupan ese territorio se constituyen una suerte de problema o de traba para la explotación de esos recursos y la realización de esas inversiones. Toca entonces superar esta concepción de territorio por una de territorio de manera integral, como una construcción social dinámica, tomando en cuenta las potencialidades del mismo, de los recursos naturales, pero también y sobre todo de las personas,
de sus dinámicas socioeconómicas, sus dinámicas culturales, etc., para ordenar y promover la intervención sostenible en este territorio. Para eso creemos que es necesario superar algunos desafíos. Por ejemplo, algunos de ellos es la incompatibilidad que suele haber, que hay entre el orden territorial que se origina por el modelo primario exportador y el ordenamiento territorial que es deseado, esperado por las poblaciones a nivel local y regional. Y el hecho de que en muchas ocasiones la influencia del poder económico puede bloquear la necesidad de diversificar la economía y de descentralizar. Otro problema a ser superado es la sectorialización, que impide, que afecta, dificulta la planificación y la gestión territorial, así como el centralismo. El hecho de que, curiosamente, en nuestro país existan proyectos y políticas de ámbito nacional que compiten con los proyectos y políticas de ámbito regional y estas a su vez con las de ámbito local. En lugar de promover más bien una armonización de las mismas, se genera un esquema de competencia. Y otro problema que creemos hay que superar es la imposición de un criterio de planificación tecnocrático antes que democrático y participativo. Hay una enorme resistencia a implementar procesos de participación ciudadana en nuestro país. Otro desafío por superar para promover una política de ordenamiento territorial, creemos, es la ausencia de información suficiente sobre el territorio y los recursos naturales en este. Pero uno de los problemas más graves por superar, creemos, es la inexistencia de voluntad política y, por consiguiente, de los recursos económicos necesarios para implementar el ordenamiento territorial. Por eso, para superar todos estos problemas, consideramos importante la implementación de una política de ordenamiento territorial para la cual se hace necesaria una ley de ordenamiento territorial para contribuir a la gobernanza, para poder delimitar claramente las competencias y las funciones en cuanto a planificación y gestión del territorio, para contribuir a una gestión eficiente y a una ocupación ordenada del territorio, una localización óptima de la población, de la infraestructura, de las inversiones, para garantizar derechos de las poblaciones locales y de los pueblos indígenas a también decidir sobre sus propias perspectivas de desarrollo y participar en los procesos de decisión sobre la planificación y la gestión del territorio, puesto que son ellos, los ciudadanos, los que cuidan y transforman el territorio a través de sus actividades. Para asegurar también la implementación de los planes de ordenamiento territorial con una perspectiva de mediano y de largo plazo, para fortalecer las entidades regionales y locales en la gestión del territorio y para que el ente rector en materia de ordenamiento territorial cuente con la independencia, las funciones necesarias para implementar ese proceso. ¿Qué avances, qué antecedentes hay que nos encaminan hacia una ley de ordenamiento territorial en el país? Ya el presidente de la Comisión de Descentralización hizo alusión a un conjunto de normas que hacen referencia al ordenamiento territorial o aspectos de este sin detallarlos con precisión, particularmente aquellas normas que se refieren a descentralización, a competencias, organización y funciones de gobiernos regionales y locales, a acondicionamiento territorial, planeamiento urbano, etc. Todas ellas se refieren al ordenamiento territorial, pero como una materia más, entre otras, impidiendo poner en el centro el tema del ordenamiento territorial y garantizar así la articulación de los diferentes instrumentos de planificación y de gestión. Sin embargo, es importante resaltar la dación del reglamento sobre zonificación económica y ecológica dentro de estas diversas normas, que ha permitido plantear una metodología para la fase de diagnóstico del plan de ordenamiento territorial y que ha permitido que en diversas regiones de nuestro país se inicie o se tenga ya un avance importante en cuanto a los procesos de generación de información, de generación o de actualización en algunos casos de información sobre el territorio y los recursos naturales, con el consiguiente recojo de dificultades, problemas, aprendizajes y sobre todo la identificación de las potencialidades de estos territorios a nivel local y regional que van a permitir
la construcción de los planes de ordenamiento territorial. Tenemos entendido también que el Ministerio del Ambiente está preparando un proyecto de ley sobre ordenamiento territorial y ya ha hecho mención el presidente de la Comisión de Descentralización a otras 4 iniciativas legislativas que versan sobre la misma materia. Finalmente, entonces, quiero presentarles algunos alcances del proyecto de ley presentado por mi despacho, que es el resultado de un esfuerzo colectivo con diversas organizaciones de la sociedad civil que integran la plataforma de ordenamiento territorial y que ha pretendido recoger también las experiencias concretas que se vienen dando a nivel local y regional. En este proyecto de ley para regular el ordenamiento territorial, planteamos entonces, explicitamos una institucionalidad que creemos necesaria para a través de un sistema nacional de ordenamiento territorial, cuyo ente rector proponemos sea el Ministerio del Ambiente. Sabemos que sobre esto habrá posiciones diversas y controversia. Discutimos también la pertinencia de que fuera el CEPLAN o una comisión multisectorial, pero creemos que dado el desarrollo de las políticas y los programas encabezados por el Ministerio del Ambiente en esta materia, es quien en la actualidad está llamado a constituirse en ente rector de este Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial. Ente rector que tendría la función de establecer políticas, criterios, herramientas de ordenamiento territorial, que tendría por función garantizar la armonización de las distintas políticas sectoriales con los planes de ordenamiento territorial, fortalecer el funcionamiento de las comisiones territoriales, regionales de ordenamiento territorial, las comisiones provinciales de ordenamiento territorial, que tendría por función monitorear, supervisar los procesos de ordenamiento territorial y darle seguimiento a su efectiva implementación, y que también emitiría en nuestra propuesta opinión vinculante sobre la compatibilidad de los proyectos llamados de interés nacional con los planes de ordenamiento territorial a nivel regional y local. Proponemos entonces la constitución de una Comisión Nacional de Ordenamiento Territorial articulada a comisiones regionales y provinciales de ordenamiento territorial, que tendrían por función, en el caso de la Comisión Nacional de Ordenamiento Territorial, proponer las políticas, las estrategias y las normas para este proceso y emitir opinión técnica previa, como decía, para la aprobación de los planes de ordenamiento territorial de nivel regional y provincial. Este mismo esquema de propuesta de políticas, de estrategias, de normas y de opinión técnica se repetiría a nivel regional y local, garantizando por supuesto la participación de las diferentes entidades públicas como privadas, interesadas y partícipes en la gestión del territorio. Consideramos que las funciones de los gobiernos regionales en esta materia tendrían que ver con promover y conducir los procesos de ordenamiento territorial y su implementación. Creemos que es importante darle a los gobiernos regionales una particular fuerza en la implementación de la política de ordenamiento territorial. Los gobiernos regionales entonces serían los encargados, y aquí no estamos más que, puedo recordarlo, reforzando de alguna manera, precisando o explicitando lo que ya se establece en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Decía entonces, estos promueven y conducen los procesos de ordenamiento territorial y su implementación, formulan y aprueban los planes de ordenamiento territorial en base a lo que se haya discutido en las comisiones técnicas para el ordenamiento territorial a nivel regional. Los gobiernos regionales emitirían opinión sobre la compatibilidad de los planes de ordenamiento territorial con los demás planes, estarían encargados del monitoreo y la evaluación de las políticas, normas e instrumentos de ordenamiento territorial, de difundir los lineamientos al respecto y de garantizar la implementación de los mecanismos de participación ciudadana y de garantizar la coordinación con los demás niveles de gobierno. Un rol particularmente importante entonces el que queremos darle con esta propuesta a los gobiernos regionales en el marco de una política nacional de descentralización. Esto para construir, decíamos, una política de ordenamiento territorial que hemos definido como un proceso político. ¿Por qué es un proceso político?
técnico y administrativo por el cual los diferentes actores logran un uso y una ocupación ordenada y sostenible del territorio en el marco de una visión y de una estrategia de desarrollo donde se hace compatible el crecimiento económico con la mantención de la capacidad de carga de los ecosistemas, con la equidad social e intergeneracional y el respeto del patrimonio natural y la diversidad cultural. El instrumento principal a ser construido es entonces el Plan de Ordenamiento Territorial, en el que estarían definidos el conjunto de objetivos, directrices, políticas, metas, programas, proyectos, acciones y normas adoptadas para gestionar, orientar, promover y regular el uso y la ocupación del territorio a nivel nacional, regional y local. Y quiero compartir con ustedes, sin ánimo de ser exhaustiva, porque ustedes tienen copia del proyecto de ley en sus manos, los criterios para la elaboración de un plan de ordenamiento territorial. Creemos que tiene que hacerse a partir de un equipo interdisciplinario. Creemos que tiene que garantizarse la participación de los diversos actores involucrados y reconocidos en todas las etapas del plan, tanto entidades públicas como actores privados. Creemos que la aprobación del plan de ordenamiento territorial debe estar sujeto a los mecanismos de participación ciudadana, consulta popular o consulta previa, según sea el caso. Creemos también que la evaluación ambiental estratégica tiene que ser parte de la formulación del plan y que los planes de gestión territorial se deben articular a los planes de ordenamiento territorial, así como los planes de desarrollo concertado. Planteamos que una vez aprobado el plan de ordenamiento territorial, esto se haga para empezar a través de una ordenanza de nivel de gobierno correspondiente para tener una vigencia de 10 años, entendiendo que estamos hablando de un proceso dinámico y que seguramente va a requerir cambios y actualizaciones constantes. Planteamos que estos planes de ordenamiento territorial tengan carácter obligatorio y vinculante, para que los planes sectoriales, tanto regionales como provinciales, con incidencia en el territorio, se adecúen a lo establecido en este plan de ordenamiento territorial. Así creemos también que en cuanto a la relación con el plan de desarrollo concertado y el plan de ordenamiento territorial, tiene que haber una relación de retroalimentación constante, pero que sin embargo el plan de ordenamiento territorial debe ser mandatorio y base de referencia obligatoria para los planes sectoriales, los planes de desarrollo urbano, los planes institucionales, el Sistema Nacional de Inversión Pública, los planes de manejo de cuencas y de recursos hídricos, los planes de manejo de áreas naturales protegidas, de zonas marino-costeras, planes forestales, de biodiversidad, de zonas monumentales, de gestión de riesgos y de estudios de impacto ambiental. En fin, creemos que es importante darle la centralidad necesaria al plan de ordenamiento territorial. Y quiero hacer una mención especial también a lo que consideramos, creemos, tienen que ser áreas de tratamiento especial, a ser consideradas de manera particular en este proceso, que son las zonas de reservas territoriales, las áreas críticas por su mayor concentración poblacional y pobreza, las áreas naturales protegidas y sus respectivas zonas de amortiguamiento, las zonas arqueológicas, los sitios Ramsar, las zonas de recarga hídrica, las zonas de frontera, en fin, una serie de áreas que creemos deben tener un tratamiento particular. En fin, con esto hemos querido dar algunos alcances de lo que estamos planteando en este proyecto de ley para regular el ordenamiento territorial, algunos de los elementos, en el entendido de que, como decía, ustedes tienen en sus manos la propuesta integral que invitamos sea leída, criticada, enriquecida y pueda lograr que ustedes y las organizaciones a las que se articulen y representan puedan promover el debate, acompañando esta campaña, por decirlo de alguna manera, que ha iniciado la Comisión de Descentralización, puesto que, como ha dicho el presidente, este es el inicio de una serie de debates descentralizados a nivel nacional para recoger las experiencias, las perspectivas, las expectativas de los diferentes actores a nivel local y regional para garantizar como ha dicho el presidente, un dictamen que incorpore todos estos elementos y ojalá la pronta aprobación de una ley de ordenamiento territorial en el marco del Congreso de la República.
Reiteramos el agradecimiento por su presencia y estamos atentos a sus aportes sobre este tema en el debate posterior. Muchísimas gracias a todos.